Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión, la sesión bibliográfica de cada semana, en el que en esta ocasión le corresponde a la especialidad de medicina crítica en nuestro hospital, a lo cual agradecemos tanto a la doctora Paloma Sandoval como al doctor Ervin Manso su colaboración y su participación con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre factores de riesgo, biomarcadores y mecanismos del síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente, una revisión sistemática y un metaanálisis. Recuerden que es muy importante no solamente la difusión del conocimiento, sino la interacción y el crecimiento que entre nosotros podemos hacer ante el análisis, discusión y, por qué no, refutamiento o crítica de estos proyectos. Muchas gracias al área de medicina crítica y adelante. Muy buenas tardes. Como una parte de la introducción, esto es un artículo que conlleva muchas cosas, muchos factores, y fundamentalmente no está como los artículos clásicos. Esto está dividido en muchas esferas. Uno de ellos es el aspecto estadístico que deben tener. Y segunda, que hay un nuevo paradigma. Anteriormente hablábamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y posteriormente hablábamos de respuesta inflamatoria sistémica y ninguno de esto. La historia empieza en los años 90 con el doctor Roger C. Boone, el cual hizo precisamente el esclarecimiento de este síndrome, respuesta inflamatoria sistémica, con 4 casos publicados en el Critical Care of Medicine. De ahí se tomó toda una serie aproximadamente de entre 15 años para que se hubiera cambiar este paradigma en un momento determinado y crear un nuevo paradigma. Entonces se revisa este artículo y ¿quién más que la doctora Paloma Sandoval? Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de este artículo, el cual, como bien ya lo mencionaron, nos vamos a hablar un poquito del doctor Karan Chadha, que estudió medicina en el Downing College de la Universidad de Cambridge y se graduó en honores en el 2020. El doctor ha hecho numerosos estudios en los cuales ha recibido varios premios académicos e incluso tras finalizar sus estudios en medicina completó un programa para la Fundación Académica en Cambridge y aprobó grandes obstáculos, grandes exámenes, los cuales le conllevaron a clasificarse como los mejores de su generación, en el cual él ha estado en el ámbito académico, en el área de medicina crítica y actualmente junto con otros médicos como es Ellen Blake, Thomas Daves y Sudhin Puchicheri, pues han realizado varios estudios, principalmente ahorita en colaboración en conjunto con estos, para hacer los factores de riesgos y biomarcadores que precisamente conllevan a un síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo, en el cual nosotros vamos a hablar adelante. Este artículo fue publicado en la revista British Journal of Anesthesia en el año 2024. Es un tipo de artículo de revisión sistemática y de metaanálisis, el cual tiene un factor de impacto de 11.8. Para esto, los pacientes adultos críticamente enfermos están en una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos con factores de riesgo que pueden llegar a determinar el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Asimismo, la presencia de biomarcadores, en este caso como una proteína C reactiva elevada, hipoalbuminemia y linfopenia, puede llevar como factores a tener un ámbito para diagnosticar PICS y sobre todo si tiene factores de riesgos clínicos como es edad, algunas comorbilidades, el uso de ventilación mecánica, vasopresores o incluso el ECMO. Estos pacientes críticos hay unos que van a cumplir con ciertos criterios para entrar dentro del grupo control que va a ser PICS y a otros que no van a cumplir como tal los criterios de clasificación.
Para esto, este artículo nos ayuda a identificar diferencias en biomarcadores inflamatorios, inmunológicos y metabólicos, y sobre todo entender la fisiopatología que está implicada en el desarrollo de los PICs. Ahora, como objetivo, lo que nosotros nos va a adentrar en este artículo es identificar los biomarcadores como tal, factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos que se van a asociar al síndrome PICS. En lo que va a entrar en rubro es la estancia intrahospitalaria dentro de la unidad de cuidados intensivos, que incluso lo vamos a tomar como factor de descarte para que cumpla como tal PICS. La metodología, como bien se menciona, es una revisión sistemática y metaanálisis, en el cual se va a basar en seis estudios incluidos, de los cuales 5 son retrospectivos y 1 va a ser de estirpe prospectivo. Se van a analizar, se analizaron datos de inflamación, inmunidad y metabolismo, en el cual va a adentrar como tal para el diagnóstico del PICS, y el tamaño de la muestra, que se fue reduciendo por criterios de inclusión y exclusión, nos va a determinar que, de acuerdo al número de estudios que se tomó en cuenta, el tamaño de la muestra, el mínimo de involucro fue de 22, y se puede ver hasta 391 pacientes que están involucrados en cada uno de los estudios como tal. Esta evaluación que nos va a permitir en esta metodología, pues, es determinar qué tipo de biomarcadores podemos tener presentes, entre ellos, y los principales para este artículo va a ser la proteína C reactiva, albúmina y el conteo de linfocitos como tal. Se utilizaron diversas herramientas de calidad, entre ellos el Newcastle-Ottawa Scale y el GRADE, que van a ser de las principales herramientas para evaluar la calidad de estos estudios observacionales, ya sea de cortes y casos controles, el cual nos lleva a tener un paradigma conciso sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis. El GRADE nos va a hacer la facilidad de esta herramienta para calificar la calidad de la evidencia y de las fuerzas recomendacionales en este tipo de estudios, ya sea sistemáticos, e incluso nos va a dar un paradigma de una guía clínica que nosotros podemos realizar. Para esto, este diagrama de flujo nos va a mostrar como tal ciertos factores de riesgos y mecanismos fisiopatológicos en los cuales nosotros vamos a incluir para diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria, inmunidad y catabolismo, que es el PICS. Entonces, nosotros vamos a tener como tal factores intrínsecos que nos pueden conllevar sobre todo a una inflamación persistente. Sin embargo, va a haber factores de riesgo que pueden conllevar a desarrollar PICS, como es edad mayor de 65 años, de acuerdo a cada uno de los estudios, o incluso un corte de hasta 75 años, dependiendo del tipo de población que nosotros tomemos. El aumento de comorbilidades lo que nos va a hacer es que en una etapa aguda de una enfermedad crítica, la inflamación pueda ser persistente después de una agresión severa, ya sea sepsis, trauma o incluso una cirugía mayor. El cuerpo lo que va a hacer es iniciar una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que mencionaba el doctor en un inicio. Este paradigma lo que nos hace es que este tipo de inflamación puede persistir como tal, en el cual podemos tener que, de acuerdo al PICS, puede anteceder una enfermedad crónica crítica y desarrollar un síndrome de inflamación, inmunidad y catabolismo, o al contrario, verse involucrado primero el PICS y posteriormente desarrollar a la par una enfermedad crónica crítica. Sin embargo, existen ciertos endotipos del PICS en donde se pueden conllevar ambas situaciones y desarrollar la inflamación como tal. En esto, lo que nosotros vamos a ver es que se genera un entorno de citoquinas que puede desarrollar sobre todo una alteración en la mielopolesis, en el cual nosotros vamos a tener citocinas proinflamatorias crónicas como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, e incluso que va a perpetuar el daño tisular y una disfunción orgánica. Con esto, lo que nosotros podemos desarrollar posteriormente es una
tipo de contrarregulación que nosotros, en un estado que ya se encuentra inflamatorio, va a tener o tratar de compensar esta respuesta inflamatoria, sobre todo al disminuir linfocitos y células T y B funcionales. En esto, el catabolismo lo que va a hacer es acelerar como tal la compañía de la pérdida progresiva de la masa muscular. Es decir, una vez que nosotros se adquieran estos factores de riesgo, se desencadena el proceso inflamatorio, lo que va a hacer es perpetuar la enfermedad y sobre todo activar los patrones moleculares asociados a patógenos, y a su vez lo que va a hacer es un círculo vicioso en el cual una inflamación, catabolismo e inmunosupresión puede estar o persistir durante mucho tiempo. En este caso, para tomar en cuenta sobre el criterio diagnóstico de PICS, tiene que ser por al menos 14 días que esté una persona en una unidad de cuidados intensivos. Algunos estudios tomaron un corte en el cual se catalogaba de la estancia en unidad de cuidados a partir de 10 días, siempre y cuando desarrollara esta inflamación persistente como tal. Entonces, una vez que nosotros tenemos este catabolismo acelerado, lo que vamos a tener es un estado hipermetabólico, y en el cual nosotros vamos a ver una remodelación epigenética e incluso una disfunción mitocondrial como tal, una elevación sostenida de catecolaminas e incluso glucagón e interleucina 6, que lo que va a hacer es a generar una lipólisis o una resistencia anabólica en la nutrición y en la insulina como tal. Eso es parte de la fisiopatología que nosotros podemos entender como parte de PICS. Ahora, aquí tenemos un gráfico de tipo prisma en el cual nosotros vamos a tener ciertas variables. Aquí lo que nos va a resumir es que este corte lo que hizo es que se tuvieron que generar algunas bases para tener estudios que se fueran comparando para ver si los pacientes entran dentro del rubro de PICS o no PICS, en el cual la fuente de información que se obtuvo fue a través de la plataforma Embase, Medin o Central, en el cual se recabaron un total de una muestra de 7,036 estudios, y de los cuales se hizo un escrutinio sobre cuáles entraban dentro de criterios de exclusión e inclusión como tal, por lo cual cierto recorte en este tipo de tamaño de la muestra lo redujo a 4,944, de los cuales se tuvo que hacer una muestra para ver quiénes tenían criterios o no de PICS, y a lo cual se excluyeron ciertos paradigmas, y sobre todo redujo la muestra a 6 estudios en los cuales solo se incluían estos factores que podían determinar como tal la evidencia de cada etapa, y que se justificaba en la baja de las cifras de tener un tamaño de la muestra de 7,036 a reducirla a solo 6 ensayos clínicos como tal, por lo mismo de que la cantidad como tal no cumplía los criterios para validar PICS como tal. En esto refuerza la validez de la revisión sistemática como tal. Ahora, como ya bien lo mencionamos, el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo va a representar una complicación urgente en pacientes críticamente enfermos, con estancia prolongada, y sobre todo que van a cumplir una estancia con un corte de 14 días en la unidad de cuidados intensivos. En esto lo que puede conllevar es perpetuar la inflamación, y sobre todo a conllevar a un fallo inmunológico progresivo, y que puede debilitar sobre todo a todo el sistema inmune, y el desarrollo pues puede ser fatal, ¿no? En este sentido, lo que busca el artículo es ver la mortalidad y morbilidad que tiene al diagnóstico oportuno, sobre todo para mejorar estas situaciones. En este artículo se abordaron principalmente biomarcadores y factores de riesgo clínico, en el cual los mecanismos fisiopatológicos implicados pueden hacer que el estudio en algún punto de corte requiera de mayores parámetros o biomarcadores que nos ayuden a orientar, sobre todo para futuras estrategias del diagnóstico y manejo personalizado como tal.
Ahora, los hallazgos claves que tenemos en este artículo fueron los biomarcadores que nos dieron los criterios de diagnóstico de PICS, como es la proteína C reactiva, en el cual en un paciente que cuenta con el criterio tuvo incluso una elevación de más de 34.4 miligramos sobre litro y que lo que nosotros traducimos a nivel clínico era una inflamación persistente. La albúmina también fue uno de los biomarcadores que se utilizaron de relevancia y que en los PICS estuvo menos de 4.4 gramos sobre litro, en el cual se traducía como un estado catabólico y nutricional. El conteo linfocítico en el contexto de PICS incluso estuvo menor de menos 0.36 sobre 10 a la 9 litros, lo cual nos conllevaba a una inmunosupresión. En esto menciona que los factores de riesgos con los cuales los pacientes pueden contar, ya sea a una edad mayor o comorbilidades, existían algunos factores que a su vez podían sumar estos factores de riesgo y que sobre todo algunos biomarcadores fueran totalmente elevados, disminuidos o incluso que a partir de aquí se empezaron a hacer más estudios sobre qué otros biomarcadores nos ayudaban a reducir la mortalidad de estos pacientes con criterios de PICS. En estos se tomó en cuenta que los pacientes con ventilación mecánica, vasopresores en estado ECMO o con uso de corticosteroides o incluso en diálisis, representaban un riesgo aumentado aún así al factor de riesgo principal, sobre todo por una tormenta inflamatoria que puede estar presente. En este cuadro, en este gráfico, es un gráfico forest plot en el cual nos va a mostrar los resultados de metaanálisis de los biomarcadores, sobre todo en pacientes que eran evaluados como PICS y aquellos que no eran evaluados como no PICS, en el cual se demostró ser en comparación con estos tres biomarcadores, principalmente la proteína C reactiva, se tomó en cuenta que el estado de inflamación que tenía, lo cual tenía un intervalo creciente, un intervalo de confianza más del 95% y de lo cual determinaba que el punto de corte en el PCR era de 34.4 para este estudio que se tomó en cuenta. En comparación con albúmina, tomaba en cuenta que el intervalo de confianza lo que nos iba a llevar era que el punto de corte con el 95% era mucho menos de 4.37 como tal. Ahora, en cuanto al conteo linfocitario, se tomó en cuenta nuevamente el intervalo de confianza del 95% y demostró que incluso el parámetro era menos de 0.36. Lo que nosotros podemos observar del lado derecho, que está marcado como verde y como azul, fue el rombo morado. Lo que nos representa es el estudio combinado como tal de cada uno de los biomarcadores que se utilizó para cada un estudio, PCR, albúmina y conteo leucocitario, en el cual si el rombo estaba del lado derecho era compatible con criterios de PICS. Por el contrario, si nosotros observamos del lado azul, el rombo se desplaza hacia el lado izquierdo, lo cual nos marca que tiene menor incidencia para que un paciente no cuente con criterios para PICS como tal. La barra horizontal que nosotros podemos observar en cada uno de los del gráfico que nosotros observamos representa el intervalo de confianza como tal. Entre más acortado está, significa que se apega al 95% del intervalo de confianza como tal. Es menos sesgo y sobre todo que nos da un determinante. Si nosotros observamos cada gráfico, se compara con la campana de Gauss y que nos permite ver precisamente lo que es la media, sobre todo lo que les comentó, PCR, en un marcaje de 34.4, en el contexto de PICS nos decía que es un paciente que contaba con criterios de diagnóstico. Al lado contrario, si nosotros vemos el rombo tanto para albúmina y para conteo leucocitario, vemos que está desplazado totalmente hasta la izquierda, sobre todo porque en estos estudios se corroboró que aunque estuvo sumamente disminuido la albúmina y el conteo leucocitario,
también tenían pacientes que no contaban con criterios PICS, pero que tampoco los excluía a pasar de un lado de no tenerlo a sí tenerlo como tal. Entonces, los pacientes como tal iban a tener estos tres biomarcadores como ayuda de diagnóstico: aumento elevado de PCR y disminución de albúmina y de linfocitos, lo que nos iba a dar el catabolismo y la inmunosupresión como tal. Ahora, en esta gráfica lo que hice es desarrollar como tal esta gama de estudios que se realizaron, en el cual, si nosotros vemos, solo fueron 6 estudios los que fueron compatibles para criterios PICS, y en el cual nosotros, por fechas de autor, en el cual podemos observar que se inició incluso desde el 2012 para la recolección de datos. Sin embargo, el tamaño de la muestra en este año fue muy mínima y fue de 22, a comparación del año 2015, en donde vemos que el tamaño de la muestra fue de 45. Sin embargo, aquí lo que nosotros observamos es que con cada aportación que hacía cada estudio, se generaban nuevas ideas y sobre todo criterios fortaleciendo el diagnóstico de PICS como tal. Sin embargo, algo que tenemos que entender es que estos pacientes no solo van a estar sobre un tipo de enfermedad, sino que estos ensayos lo que nos ayudan a ver es que el estirpe puede ser tanto quirúrgico, médico, mixto, e incluso por un efecto traumatológico como tal o médico. Entonces, estos pacientes lo que nos van a conllevar es que no todos utilizaron estos biomarcadores. Sin embargo, para el 2015 e incluso 2020, los estudios que se tomaron en cuenta mostraron que al utilizar algunos otros biomarcadores, no solo PCR, no solo albúmina y conteo leucocitario, al utilizar interleucina 6, interleucina 8, 10, nosotros lo que podemos hacer es ampliar el diagnóstico. Incluso lo observamos en la parte derecha, en donde podemos observar un cuadro de colorimetría, en donde observamos precisamente que los biomarcadores que fueron utilizados nos dan un espectro más amplio sobre los criterios diagnósticos para PICS como tal. Siendo así, el diagrama que nosotros vemos enfrente nos resume como tal que los posibles biomarcadores para PICS nos hablan de un mecanismo fisiopatológico, y es una posible utilidad diagnóstica precoz, pronóstico y seguimiento para pacientes con PICS, en el cual nosotros observamos que un diagnóstico temprano nos puede ayudar a hacer un pronóstico de bajo riesgo, mediano o incluso de alto riesgo, y el monitoreo que requiere cada uno de estos pacientes. Nosotros vemos que en este esquema podemos ampliar incluso los biomarcadores en cuanto a inflamación, que nosotros tenemos proteína C reactiva, que era uno de los biomarcadores que se tomó como inicialmente. Sin embargo, actualmente podemos encontrar interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, proteína inducida por interferón gamma, e incluso el índice de neutrófilos linfocitos, que nos va a ayudar a ampliar esta posición de inflamación como tal. Ahora, otro biomarcador es el indol 3 propionato, que nos va a ayudar precisamente a tomar en cuenta este biomarcador en la microbiota intestinal para el diagnóstico como tal. No olvidemos la angiogénesis, en donde algunos de los biomarcadores que pueden reforzar el diagnóstico es el factor de crecimiento vascular, el factor derivado de células estromales, e incluso el catabolismo, que es uno del circuito para PICS. Nos ayuda a recrear que no solo la albúmina puede estar presente, sino el cociente de urea creatinina, el péptido similar al glucagón 1 e incluso la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina. Aún así, algo de lo que nosotros podemos tomar en cuenta es que estos pacientes incluso pueden hacer coagulación intravascular diseminada, sobre todo por esa exacerbación y perpetuación de la inflamación y catabolismo, que va a repercutir en la inmunidad del paciente. Es por ello que en la inmunosupresión, además del recuento absoluto de linfocitos, podemos tener otros biomarcadores como el ligando soluble de la muerte programada tipo 1, y que todo esto a la par nos puede
puede ayudar a mejorar el diagnóstico temprano y sobre todo mejorar el monitoreo y el tratamiento guiado sobre metas que nosotros podemos tener. Las implicaciones prácticas que tiene este estudio lo podemos subdividir en, para el estilo médico, la necesidad de más definiciones, criterios estandarizados, así como la urgencia de más estudios multicéntricos e incluso validaciones de otros tipos de biomarcadores que nos puede ayudar al diagnóstico. Para los clínicos, subrayar la utilidad de estos factores de riesgo y biomarcadores mejora la estratificación como tal de la enfermedad y sobre todo la planeación y rehabilitación del seguimiento de los pacientes que mejoraron o que son supervivientes de la unidad de cuidados intensivos. Como esto, la cronología de impacto como tal se visualiza a paso corto y sobre todo a largo plazo para implementar más avances sobre estos criterios diagnósticos para mejorar como tal una herramienta clínica. Las limitaciones que nosotros podemos tener es que, aunque lo limitamos a 6 estudios como tal, las conclusiones sobre PICS fueron muy concisas y sobre todo son muy amplias en el fisiopatológicamente hablando de esto y que nos puede conllevar incluso a una herramienta que nosotros podemos tener a la mano. Sin embargo, las variables que nosotros podemos tener como tal de la definición de PIC puede resultar en este tipo de estudios que se hayan generalizado e incluso la comparación de los mismos por el tamaño de la muestra sugiere que sigan habiendo más estudios de metaanálisis, sobre todo para comparar el tipo de pacientes a los cuales nosotros podemos afrontar. La recomendación futura sugiere investigar a los pacientes quirúrgicos en unidad de cuidados intensivos y que tendrá una preadmisión disponible para una comparación de esto. Con esto, subrayo la necesidad de interpretar los resultados a cautela y la importancia de realizar más investigación multicéntrica, prospectiva y con definiciones estandarizadas sobre PICS. Siendo así, los puntos claves de PICS en la unidad de cuidados intensivos conlleva que el estado de sepsis es un factor más crítico que conlleva incluso a un 90% de asociación a criterio para PICS y debido a que la tormenta de citoquinas se puede perpetuar, desarrolla como tal el paradigma de qué tanto nos beneficia, sobre todo para un paciente con larga estancia en unidad de cuidados intensivos. Para esto, la evolución temporal es crucial que se defina que dentro de los primeros 14 días que nuestro paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos, se le dé un monitoreo estricto y persistente, sobre todo para mejorar su atención y mortalidad que conlleva. Los biomarcadores como tal están en fase de predominio proinflamatorio inicial y luego inflamatorio, lo que nos puede hacer o conllevar en un aspecto cíclico para que el PICS pueda sobre todo perpetuar este grado de inflamación, por lo cual las intervenciones preventivas son más efectivas cuando se implementan precozmente. Con esto, las estrategias de prevención que nosotros buscamos y sobre todo que recalcan en este estudio es la nutrición enteral temprana, incluso de menos de 24 a 48 horas en este tipo de pacientes, siempre contextualizando la patología de cada paciente, el control estricto de glucemia que nosotros vamos a conllevar para evitar complicaciones metabólicas y a reducir el riesgo de infecciones como tal. La prevención rigurosa de infecciones, que es el día a día de la unidad de cuidados intensivos, sobre todo por los diagnósticos invasivos que se pueden hacer y los protocolos de descontaminación que se requieren para que esto esté adecuadamente. La movilización precoz e incluso la fisioterapia, como bien lo vimos en la parte de catabolismo, nos puede ayudar a revertir esa debilidad muscular que se adquiere en la unidad de cuidados intensivos y tener una mejora en la recuperación funcional. Asimismo, se recomienda que la sedación sea mínima y que sobre todo se disminuya el tiempo de ventilación mecánica o la incidencia de delirio en los pacientes que tenemos en unidad de cuidados intensivos o el manejo incluso conservador de fluidos que previene la sobrecarga hídrica y sus complicaciones como tal.
y como bien lo hemos visto, es contextualizar al paciente para un tratamiento precoz y sobre todo multidisciplinaria. Lo que observamos en las gráficas que tienen a su derecha precisamente nos muestra que cada una de estas estrategias de prevención nos ayuda a reducir la mortalidad de los pacientes y al diagnóstico precoz y de PICS como tal. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Sandoval. Bueno, primero, como siempre, muchas gracias por el artículo. La verdad es que hay muchas cosas que nosotros, como, bueno, desde nuestra área, pues no manejamos. La parte de albúmina y todo eso siento que es muy importante. La verdad es que te agradezco muchísimo que le des como la importancia a esto. Yo nada más quiero resaltar una parte de estadísticas, si podemos regresar a la... que se está haciendo una pequeña trampa en el artículo. O sea, ahí, bueno, para empezar, lo que ya mencionaste bien, la I cuadrada de 94-97 nos habla de que los grupos no tienen nada que ver uno con otro. Y luego, además, no se está haciendo un análisis por sesgo de cada uno de los artículos. Por ejemplo, si tú te fijas en el del I de 2022, estás cargándote la media hasta el otro lado. Igual pasa con Suzuki, perdón. Sí. Te estás cargando igual la media hasta el otro extremo. Entonces, probablemente si tú quitas esos dos artículos, tu intervalo de confianza se pierda. Y además justo no te menciona nada al respecto de este artículo, entonces desde ahí dices, pues me queda un poco de duda de su análisis estadístico, ¿no? Digo, es muy difícil hacerlo, pero es muy respetable. Muy respetable tu opinión, por eso hay precisamente una estadística que pusieron con un intervalo de confianza de 99 puntos. ¿Sí? Entonces, obviamente que la dispersión de los datos lo pasaron de esa hacia el 0.1. Entonces era un poquito más fino. Sí se hizo el análisis precisamente de esos artículos pensando y sobre todo en la posibilidad de que tuviera ese sesgo. Vale, gracias. Es que como que yo no vi que lo hicieran como esa clasificación. Se fueron directo al intervalo de confianza, pero como que no quitaron la heterogeneidad ni nada de eso. Es correcto. Ajá. ¿Alguien más que tenga? Pues sí, buenas tardes también, muchas gracias por el tema. Y yo también quisiera reforzar el contexto, o más bien lo que mencionaba el doctor, y creo que el problema deriva, o quizá el término correcto en el que podríamos englobarlo sería en el sesgo de confusión, entre otros como sesgo de información y todo esto, pues, derivado que no nos dan información de los estudios. Y pues esto también viene de que pues atribuir o querer englobar algo como PCR, leucopenia o neutropenia, y albúmina, una hipoalbuminemia en un síndrome o en una entidad propia, sin tener en cuenta las variables o la causa etiológica específica, me parece que es un tema un poco complejo de lograr, porque pues no nos están hablando de cuándo tuvieron nutrición, o cuál fue el exacta. Incluso hay pacientes que fueron con lupus eritematoso sistémico. No nos dicen qué tipo de gravedad, qué tratamiento se les dio de inducción a la remisión. Entonces creo que las variables que se intentan determinar, que son tres las que nos ponen principalmente, es lo que lo hace tan difícil estadísticamente y que propenso a este tipo de errores. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo también opino que es un artículo que, como comentaba mi compañero, creo que es de otorrino. Estadísticamente a mí no me parece que sea muy significativo lo que realizaron. Hay ciertas variables que no tienen un buen rango, pues que es de confianza, no tienen buenos datos, buenos aportes, y más que se basaron como en ciertos parámetros que no nos dan como ciertas, como cierta confianza, pues ciertas conclusiones buenas. Entonces siento que es un artículo pues no muy valorable estadísticamente, en mi opinión de estadística, ¿no? Pero yo no creo que sea un buen artículo. ¿Crees que sea lo rescatable de este artículo? Nada realmente, pero
No tengo yo, en mi opinión, nada muy rescatable. A mí tampoco me gustó el artículo, pero siento que lo rescatable es como tenerlo en la mente. O sea, esto les pasa a los pacientes después de que salieron de la terapia intensiva. ¿Qué cosas rescataría yo? La linfopenia, que viene en las conclusiones, o sea, que sí lo toman como algo que aumenta el riesgo de padecer esto. Y la albúmina. La albúmina, dijiste que era como un subrogado de catabolismo. Yo agregaría que es un subrogado de inflamación. O sea, si tú tienes un paciente antier con albúmina en 4 y lo atropellaron y está en la UTI y hoy tiene albúmina de 1.7, eso es inflamación. Con todos los marcadores de inflamación pasa que son pacientes específicos, o sea, no hay dos pacientes que se inflamen igual. Puedes tener un paciente muy inflamado del origen que quieras, sepsis, enfermedades inmunomediadas, lo que sea, y por ejemplo que la PCR esté normal. La PCR es muy paciente específico, o sea, no, si hay un grupo de pacientes que elevan la PCR, en ese grupo de pacientes eso es muy útil, pero hay otros pacientes que van a estar con la PCR normal. Me preocupan tus conclusiones, a ver, ponlas. Nutrición enteral temprana. Y control estricto de glucemia. O sea, las recomendaciones actuales ya no son esas. Parece ser que todo lo que pasa cuando hay un trauma, digas entrar a la terapia intensiva, ¿no? O sea, independientemente del origen de la respuesta inflamatoria sistémica, las cosas que pasan hacen que, o sea, son cosas necesarias, ¿no? Eso incluye la hiperglicemia y entrar en un estado, pues, como de catabolismo. Pero sí, esas dos, absolutamente no. Ni la nutrición enteral temprana, ni el control estricto de glucosa. La parte positiva, pues, tenerlo en mente, y saber que la inflamación es distinta en cada paciente. Entonces, en realidad es poco tiempo el que tienes. Siempre parece que estamos como corriendo, pero es como si el paciente está en la UTI, tienes poco tiempo. Cada minuto cuenta. Vale, gracias. Todos los comentarios son con fines propositivos y que realmente se tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Hablar de la metodología estadística es algo bien complejo y fundamentalmente cuando un investigador está dentro del proceso. ¿Sí? Yo hace tiempo publiqué un artículo sobre valoración global subjetiva y de verdad en este momento, y como le dije, si el doctor Roger Simbu le publicaron un artículo de respuesta inflamatoria con 4 pacientes, muy difícil era hacer un estudio con una gran cantidad de estudios, con una gran cantidad de metodología estadística y sobre todo coalescer, o sea, hacerlo llegar a un punto crítico. Es muy difícil, ¿sí? O sea, no es estar publicando en el Aguacate IMSS o alguna de esas cosas, no. Se tiene que llevar definitivamente un proyecto muy interesante para hacer todos estos estudios. Yo creo que sí tiene una importancia. Primero, número uno, porque se está creando un nuevo paradigma. Ya no está esa respuesta inflamatoria, todo en los pasillos lo que usan, todas las especialidades hablan respuesta inflamatoria sistémica, siempre lo están valorando, ¿sí? Y no que yo quiera sacarme el último artículo que salió del New England o del Journal Anesthesia Critical Care o alguna de esas cosas, no, señores. Yo creo que aquí lo que debemos ver es qué vamos a hacer nosotros con este artículo para estudios futuros, prospectivos, que ustedes hagan
que ustedes hagan, no es leer, sino que ustedes hagan para mejorar el nivel de todos estos a nivel internacional. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de esto. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Creo que esto lo que debemos nosotros de establecer es que la participación de todos nosotros debe de ser permanente, de todas las áreas, indistintamente de que nosotros trabajemos con este grupo de pacientes o no. Y creo que eso es la obligatoriedad como un centro de formación. Pero por otro lado, el propio estudio lo que tiene es pues las limitaciones en el número de población. Y creo que es uno de los puntos que ustedes reflejaron y que si no tenemos las características o estudios suficientemente robustos para esto, pues bueno, nos tenemos que partir de ello. Y creo que uno de los puntos más relevantes es que la mayor parte de los trabajos que ellos captaron son internos, o sea, son de los que ellos de una u otra forma están dando seguimiento ante la importancia que ellos derivan de los puntos que están observando de los procesos inflamatorios per se. Ahora, creo que uno de lo relevante que ellos mismos proponen es que si bien establecieron efectos aleatorios, es precisamente por la heterogeneidad que existe en el artículo y que tratan de dar validez a ellos a diferencia de un fijo, porque entonces sería propio del estudio. Sin embargo, no sucede. Y creo que esto lo único que culminan es decir, tenemos que seguir estudiando esto. Y lo tenemos que hacer desde simple y sencillamente la definición de los términos con los que estamos nosotros trabajando. Pero creo que tenemos una gran gama de desarrollo de la investigación de cosas tan básicas como la identificación de un resultado de laboratorio, como la incitación a provocar algunas respuestas terapéuticas específicas, pero tenemos que partir de cero. Y yo les invito, sobre todo a aquellos que manejan pacientes críticos, pues nos acerquemos a este artículo como para generar ideas de investigación que pues mucha falta nos hace. Bueno, a mí también me gustaría agregar algo importante, que una cosa es lo del SRI, que es la respuesta inflamatoria sistémica que se da en agudo en los pacientes, y otra cosa es el PICS, que no sé si ya conocían el término, pero es importante, como menciona la doctora, recalcar la importancia de las definiciones y términos que están existiendo ahorita. A lo mejor el artículo está limitado por muchas razones, pero lo importante es saber que existen estos criterios. Y esto se da en etapas en los pacientes crónicos. Obviamente va a seguir una respuesta inflamatoria que va a causar inmunosupresión y va a causar catabolismo y va a generar desnutrición en los pacientes. Entonces, sí es importante el control de la glucosa y es importante el inicio de la nutrición a tiempo y de maneras tempranas. Así, tenía esa nada más. Está en las guías internacionales. Sí, doctor. Están puntos muy claros. O sea, sí, pero estamos. Ajá, hay tiempos establecidos, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Entonces, hay que tener en consideración eso. Hola, bueno, tal vez muchos no me conocen, soy médico adscrito de la terapia intensiva del turno matutino, y pues creo que es muy importante también como enfocarnos nuevamente en el objetivo también de estas revisiones, ¿no? Que es tener una aplicación de lo que estamos viendo. Al final sí, sabemos que el estudio está limitado por muchas cosas, tenemos que tomar en cuenta que es una cuestión meramente de investigación, ¿no? O sea, estos esfuerzos que hacen estos investigadores por hacer fenotipos, etcétera, es con el objetivo de nosotros identificar a tiempo qué factores influyen en la evolución del paciente y no solamente durante su estancia en hospitalización. Tenemos que tomar en cuenta cuando sale de la terapia intensiva, cuando va a su casa, que son cosas que muchas veces no tomamos en cuenta. Pero ¿cómo vamos a saber quién es un paciente en riesgo de desnutrición, de fragilidad, etcétera, si no sabemos cuáles son los factores de riesgo que lo predisponen a esto? Justamente, como ya mencionaba también Estefanía, sabemos perfectamente qué rango tenemos para el control de la glucosa, por ejemplo, etcétera. O sea,
Con un control estricto de glucemia no se refiere a mantener a un paciente con 80 de glucosa, ¿no? Porque no lo vamos a hacer porque es un enfermo crítico. Por eso tenemos un rango más elevado, pero siempre tenemos que tratar de no sobrepasar ese límite porque va a ser deleterio para el paciente, ¿no? Entonces, hay rangos establecidos. Obviamente, si la nutrición enteral, parenteral, con sus indicaciones también es un factor importante. ¿Por qué? Porque queremos evitar que el paciente se desnutra. Por eso tenemos que saber qué tanto riesgo tiene ese paciente de desnutrirse, quién ya viene desnutrido, en quién nos urge iniciar la nutrición, en quién podemos esperar un poco más, pero son situaciones muy particulares de cada paciente. Como mencionaba Alexis, la heterogeneidad de los pacientes en la terapia intensiva es muy amplia, ¿no? Entonces es difícil tomar criterios o laboratorios que puedan ser útiles para cada paciente, pero sí hay cosas que pues, nos hablan de algo que posiblemente vaya a ser un factor de riesgo para ese paciente y es lo que ellos están tratando de hacer. O sea, al final, si nosotros queremos que se queden con algo, es con eso, de no solo vean como el ahorita, sino vean qué tiene ahorita mi paciente que le puede afectar mañana o qué le puedo mejorar para que le vaya mejor en su recuperación si es que la tiene, ¿no? Desafortunadamente algunos no la tienen, pero los que sí, algunos salen en un estado de verdad que es muy devastador para muchas familias, entonces eso también tómenlo en cuenta. Y hay otros factores, ¿no? Bueno, en cuanto al control de la glucosa, yo, bueno, estoy un poquito en desacuerdo con usted, Doc. ¿Por qué? Porque todo viene desde el Night Sugar, que el Night Sugar nos dice que sí tenemos que tener un control en pacientes críticamente enfermos. De ahí viene la sociedad, viene la ADA, viene después la Sociedad Europea, que ya tienen las guías bastante establecidas, que sí no debe de ser riguroso, pero que tenemos que tener un control bien establecido. Creo que, bueno, ahí sí no concuerdo con usted. Yo creo que para culminar todo esto, uno de los comentarios fue precisamente de la doctora Flavia Machado. La doctora Flavia Machado es una investigadora de Brasil, que es la única mujer que ha estado en las guías sobreviviendo a la sepsis. Y una de las cosas que dijo, dice, la heterogeneidad, ¿sí? Y se lo agrego yo también, la heterogeneidad no solamente está en los pacientes, sino también está en los investigadores. ¿Sí? Porque a veces lee uno un artículo y a los 3 días ya cambió. Lee un artículo y la percepción que uno tiene del artículo es saber si realmente estoy leyendo un artículo adecuado. Una de las cosas que he platicado con ellos es precisamente la selección de los artículos. Porque a veces el 80%, 90% de los artículos que nosotros leemos, de verdad no nos da una perspectiva futura. Y lo más importante es investigar, investigar, investigar para que tengamos nuestra propia casuística, nuestros propios conocimientos. No es decir, voy a ser un artífice para una crítica constructiva, destructiva de un artículo, sino qué puedo sacar de este artículo, sabiendo que el doctor Roger Sibon pasaron alrededor de entre 20 y 25 años para cambiar toda una situación de esto. Bueno, ellos están haciendo esto, empezar a cambiar. Y si no cambiamos, vamos a quedarnos en lo mismo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias.